El millonario Roberto Alejandro Castillo Vargas tenía todo: dinero, poder, respeto, pero en aquel banco del parque, completamente solo, lo único que tenía era silencio. Perdió a su esposa hace un año y, junto con ella, perdió el sentido de la Navidad. Hasta que Clara, la pequeña hija de la empleada de limpieza Sofía, una mujer fuerte y valiente, apareció en su camino. Lo que esa niña le preguntó, en ese momento cambió el destino de 3 vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Roberto Alejandro Castillo Vargas estaba sentado solo en un banco de una plaza en Lomas de Chapultepec, observando un árbol de Navidad iluminado al que no tenía el coraje de acercarse. Hacía exactamente un año que su esposa Elena había partido, y desde entonces diciembre se transformó en el mes que él más temía. A los 42 años, magnate del sector inmobiliario, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la única cosa que realmente importaba: la mujer que transformaba aquella fecha en algo mágico. Las calles de la ciudad brillaban con luces rojas y doradas. Las vitrinas exhibían regalos costosos. Las plazas desbordaban de gente apresurada, comprando adornos y comida para la cena. El mundo entero parecía celebrar, menos Roberto. Para él, la Navidad había terminado en el momento en que Elena cerró los ojos por última vez. Una pareja pasó por su lado riendo, cargando bolsas llenas de envoltorios coloridos. La mujer ajustó la corbata del marido con cariño y Roberto desvió la mirada. No soportaba ver aquello. No soportaba recordar lo que tuvo y perdió. Elena amaba la Navidad, no por el consumo, no por las fiestas exageradas, sino por lo que la fecha representaba. Para ella era la oportunidad de reunir personas, de garantizar que nadie se quedara solo. Ella pasaba semanas decorando cada rincón de la mansión, eligiendo música, planeando una cena abundante, no solo para ellos, sino para los empleados, para amigos distantes, para cualquiera que necesitara un lugar donde estar. La Navidad es sobre presencia, Roberto, solía decir ella mientras colgaba adornos en el árbol gigante de la sala. No sobre regalos. Él nunca entendió completamente aquella pasión de ella. Le parecía bonito, claro, pero no sentía el mismo entusiasmo. Ahora, sentado en aquel banco frío, finalmente comprendía. La Navidad sin Elena no era solo sin decoración, era sin sentido. Este año, él había prohibido cualquier tipo de adorno en la mansión. Nada de luces, nada de árbol, nada de música. La gobernanta, doña Matilde, había aceptado la orden con un silencio rígido y aprobador. A ella nunca le gustaron las fiestas de Elena. Las encontraba ruidosas, desorganizadas, llenas de gente que no debería estar allí. Roberto se pasó la mano por el rostro cansado. Sabía que estaba huyendo de la casa vacía, huyendo de los recuerdos, huyendo de la fecha que insistía en llegar todos los años, quisiera él o no. ¿Por qué sigues haciendo esto? Y le había preguntado a Elena cierta vez, viéndola envolver regalos hasta tarde en la noche. Ella había levantado la vista, aquellos ojos claros y llenos de vida, y respondió con simplicidad: porque alguien necesita recordar a las personas que ellas importan. Roberto cerró los ojos intentando contener la respiración. La voz de ella aún volvía a su mente tan real que parecía posible girar la cabeza y encontrarla allí, sentada a su lado. Pero cuando abrió los ojos estaba solo. Eso era exactamente lo que él quería. En la empresa todos sabían quién era él: Roberto Castillo Vargas, el empresario que construyó un imperio en el sector de bienes raíces, el hombre que nunca sonreía en las reuniones, que tomaba decisiones rápidas y certeras, que intimidaba solo con la mirada. Pero allí, en aquel banco, él no era nada de eso. Era apenas un viudo, intentando sobrevivir a la primera Navidad sin su esposa. Miró el reloj. 8:20 de la noche. Doña Matilde debía estar en la mansión, asegurándose de que todo estuviera en orden, de la manera que a ella le gustaba. Silencioso, limpio, sin vida.
Roberto sabía que debería volver. Sabía que quedarse allí mirando luces que no significaban nada para él era inútil, pero no lograba moverse. ¿Estaría ella decepcionada contigo?, murmuró para sí mismo con la voz ronca. Elena odiaría verlo así. Ella, que era pura luz, pura energía, pura voluntad de vivir. Si estuviera allí, habría tirado a Roberto de la mano, lo habría arrastrado hasta el árbol iluminado, haciéndolo abrazar a extraños y desear feliz Navidad a todo el mundo. Pero Elena no estaba allí, y Roberto se preguntaba si algún día volvería a sentir ganas de vivir como ella vivía. Un grupo de niños corrió por la plaza gritando y riendo, persiguiéndose unos a otros en un juego sin reglas. Roberto los observó por un momento, sintiendo una punzada en el pecho. Elena quería tener hijos. Lo habían intentado por años sin éxito. Ella nunca se quejó, nunca demostró amargura. En cambio, derramaba todo aquel amor materno en cualquier niño que cruzara su camino. Tal vez no seamos padres biológicos, había dicho ella una vez, abrazando a Roberto por la espalda mientras él trabajaba en el despacho. Pero eso no significa que no podamos cuidar de quien lo necesita. Él había estado de acuerdo más para agradarla que por convicción. Ahora veía que ella tenía razón. Elena tenía la capacidad rara de ver más allá de su propio ombligo, de percibir el dolor ajeno y hacer algo al respecto. Roberto suspiró profundamente. No, él no era como ella, nunca lo sería. Sofía Morales sostenía firmemente la mano de Clara mientras cruzaba la plaza. La niña de 3 años no paraba de saltar, intentando soltarse para correr hacia el árbol iluminado. Pero Sofía mantenía el agarre, no por rigidez, sino por necesidad. No podía perder a su hija de vista ni por un segundo. «Mamá, mira las lucecitas», gritó Clara, señalando la decoración navideña. «Las estoy viendo, mi amor, pero tenemos que ser rápidas, ¿está bien?», respondió Sofía intentando mantener la voz ligera, a pesar del cansancio que sentía hasta en los huesos. A los 29 años, Sofía cargaba responsabilidades que parecían pesar el doble de su edad. Madre soltera, empleada de limpieza, sin familia cerca desde que su propia madre falleció. Criar a Clara sola no era fácil, no era justo, pero era la vida que tenía. Y Sofía había aprendido desde temprano que quejarse no cambiaba nada. Miró hacia la mansión a lo lejos, donde trabajaba hacía 6 meses. Había olvidado el uniforme limpio en el armario del depósito y necesitaba buscarlo antes de ir a casa. «Clara, deja de tirar», dijo Sofía, sintiendo la mano pequeña de su hija resbalar entre sus dedos. La niña tenía una energía inagotable. No importaba cuántas horas trabajara Sofía, cuántas veces volvieran a casa tarde en la noche. Clara siempre encontraba fuerzas para sonreír, para jugar, para ver belleza donde solo había cansancio. Era una bendición y una preocupación constante. Sofía se detuvo por un instante para ajustar la bolsa en su hombro. Fue solo eso. 3 segundos de distracción. Cuando miró hacia abajo, Clara ya no estaba a su lado. El corazón de Sofía se disparó. «¡Clara! ¡Clara!», llamó ella, la voz elevándose. Miró a todos lados, intentando localizar a su hija en medio de la plaza llena. Niños corrían de aquí para allá. Adultos conversaban en grupos. Vendedores ambulantes gritaban, ofreciendo churros y palomitas. «¡Clara!», gritó Sofía nuevamente, ahora con desesperación en la voz. Y entonces la vio. La niña había caminado hasta un banco cercano al árbol iluminado, donde un hombre estaba sentado solo. Sofía reconoció la postura inmediatamente. Era él, Roberto Castillo Vargas, su patrón. «¡Dios mío!», susurró Sofía, apresurando el paso. Clara estaba subiendo al banco, justo al lado de él. Sofía sintió el estómago revolverse. Sabía que Roberto era un hombre reservado, cerrado, que evitaba contacto con cualquier persona que no fuera estrictamente necesario. Doña Matilde había dejado eso muy claro desde el primer día de trabajo. «No hable con el señor Roberto a menos que él hable con usted primero. No lo mire directamente. No haga preguntas. Y por el amor de Dios, mantenga distancia». Sofía nunca entendió completamente aquellas reglas. Las encontraba exageradas, hasta crueles. Pero no era ella quien mandaba allí. Era solo la limpiadora. Y las limpiadoras no cuestionaban órdenes. Pero ahora
viendo a Clara sentada en el banco, tan cerca de Roberto que casi lo tocaba. Sofía entró en pánico. ¡Clara!, llamó casi corriendo. La niña giró la cabeza y sonrió como si no hubiera hecho nada malo. «Hola, mamá. Este señor está solo». Igual que la abuela decía que no podíamos estar, Sofía se congeló. Roberto levantó los ojos lentamente, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. Miró a Clara, después a Sofía y permaneció en silencio. Y en aquel silencio, Sofía tuvo la certeza de que sería despedida. «Señor Roberto, le pido 1000 disculpas», comenzó Sofía, con la voz trémula. «Ella es solo una niña. No entiende que no puede molestar. Voy a sacarla de aquí ahora mismo». Ella extendió la mano para tomar a Clara, pero la niña no se movió. Por el contrario, agarró el borde del traje de Roberto con sus deditos pequeños. «¿Pero por qué estás solo?», preguntó Clara inclinando la cabeza hacia un lado. Sofía sintió el rostro arder de vergüenza. «Clara, basta», dijo ahora más firme. Pero Roberto levantó una mano, un gesto leve, casi imperceptible, pidiendo que Sofía esperara. Él miró a Clara por un largo momento, como si estuviera intentando decidir qué decir. «Solo estoy pensando», dijo él simplemente. Clara pareció satisfecha con la respuesta. «Está bien pensar, pero pensar solo es triste. ¿Quieres estar con nosotras? Mi mamá hace pastel, ¿sabe? Sofía quería que la tierra se abriera y se la tragara». «Clara, ya», dijo ella, tomando a la niña por el brazo y alejándola del banco. «Disculpe de verdad, señor Roberto. No va a suceder de nuevo». Ella dio la espalda rápidamente, arrastrando a Clara de la mano, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Pero lo que ella no vio fue la expresión de Roberto cambiando mientras las observaba alejarse. Sofía continuó caminando rápido, casi corriendo, cruzando la plaza en dirección a la mansión. Clara protestó intentando soltarse. «Mamá, ¿por qué nos fuimos? Él parecía agradable». «Porque no puedes hacer eso». «Clara», respondió Sofía con la voz más dura de lo que pretendía. «No puedes acercarte a personas que no conoces y, principalmente, no puedes molestar a mi patrón». «Pero él estaba solo», insistió Clara, con la voz volviéndose llorosa. «La abuela siempre decía que teníamos que ayudar a quien está solo». Sofía se detuvo en medio de la acera y se agachó frente a su hija, sujetando sus hombros con firmeza. «Yo sé lo que decía la abuela, mi amor, y ella tenía razón. Pero existen reglas, existen cosas que podemos hacer y cosas que no podemos. ¿Entiendes?». Clara miró al suelo, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entiendo», susurró ella. Sofía suspiró, sintiendo el peso de la culpa apretar su pecho. No quería ser dura con su hija. Clara solo estaba siendo quien era. Una niña dulce, llena de empatía, que heredó de su abuela la capacidad de ver el dolor en los otros. Pero la bondad no siempre era segura, y Sofía necesitaba proteger a su hija por encima de todo. Llegaron a la mansión por la entrada de servicio. Sofía usó la llave que tenía para abrir la puerta del depósito y entró rápidamente, manteniendo a Clara cerca de sí. Tomó el uniforme limpio que había dejado colgado, verificó si no había nada más olvidado y se preparó para salir. Fue cuando escuchó pasos en el pasillo. «Doña Matilde». Sofía reconocería aquel sonido en cualquier lugar. Los tacones firmes, el andar rígido, la presencia que absorbía cualquier ligereza del ambiente. «¿Qué está haciendo aquí a esta hora?», preguntó Matilde, surgiendo en la puerta del depósito con los brazos cruzados. Sofía tragó saliva. «Olvidé mi uniforme, doña Matilde. Ya me estoy yendo». Matilde miró a Clara con una expresión de clara desaprobación. «¿Y trajo a la niña de nuevo?». No era una pregunta, era una acusación. «No tenía con quién dejarla», explicó Sofía, manteniendo la voz calmada. Pero ella no tocó nada. Matilde dio un paso dentro del depósito, entrecerrando los ojos. «Espero que no». Matilde se quedó parada allí por unos segundos más, como si estuviera evaluando si Sofía merecía una reprimenda adicional. Entonces dio la espalda y salió. Sofía soltó el aire que estaba conteniendo. «Vamos, Clara», dijo ella, tomando a su hija de la mano nuevamente. «Vamos a casa». Mientras caminaban de regreso por la plaza,
Sofía no pudo evitar mirar hacia el banco donde Roberto estaba sentado. Él todavía estaba allí, solo, exactamente como Clara había dicho. Roberto permaneció sentado en el banco, incluso después de que Sofía y su hija se alejaron. No sabía por qué no se había levantado para irse. Tal vez fuera pereza, tal vez fuera el hecho de que la mansión vacía lo esperaba, y él no tenía prisa por volver allá. O tal vez fuera la pregunta de la niña que él no lograba olvidar. ¿Por qué estás solo? Simple, directa, sin rodeos. Una niña de 3 años había logrado hacer la pregunta que ningún adulto osó hacer en un año entero. Las personas alrededor de Roberto le tenían miedo o lástima, o ambas cosas, pero nadie tenía el coraje de preguntar nada directamente. Roberto levantó la cabeza y vio a la niña caminando en su dirección nuevamente, esta vez sin la madre cerca. Ella había escapado, probablemente, mientras Sofía estaba distraída buscando algo en la bolsa o acomodándose la ropa. Clara se detuvo frente a él nuevamente, con los ojos grandes y curiosos fijos en su rostro. «¿Todavía estás aquí?», dijo ella. Roberto no respondió inmediatamente. No sabía qué decir. No estaba acostumbrado a conversar con niños. No estaba acostumbrado a conversar con nadie. «¿En verdad no te fuiste a casa?», preguntó Clara inclinando la cabeza. «Todavía no», respondió Roberto, con la voz saliendo más suave de lo que esperaba. Clara subió al banco a su lado. Sin pedir permiso, sin dudar, se sentó con las piernitas balanceándose en el aire. Los pies no alcanzaban el suelo. «Mi mamá dijo que no puedo molestarte», dijo ella con la sinceridad brutal de los niños. «Pero pareces triste. Y la abuela siempre decía que no podemos dejar a nadie triste solo». Roberto sintió algo apretar en su pecho. No era dolor, era algo diferente, algo que él no sentía hacía mucho tiempo. «Tu abuela parece haber sido una buena persona», dijo él finalmente. Clara asintió con entusiasmo. Lo era. Hacía pastel todos los domingos y contaba historias antes de dormir. Nunca dejaba a nadie solo. «¿Y dónde está ella ahora?», preguntó Roberto antes de darse cuenta de que tal vez no debía. Clara se quedó quieta por un momento, balanceando las piernas despacio. Ella se fue al cielo. «Mi mamá dice que ella nos está cuidando desde allá arriba ahora». «Lo siento mucho», dijo él, y esta vez lo dijo de verdad. «Está bien», respondió Clara encogiendo los hombros. «Mamá dice que no podemos estar tristes para siempre, que a la abuela no le gustaría». Roberto miró a la niña. Tenía 3 años. 3 años, y ya había aprendido a lidiar con la pérdida de una forma que él, a los 42, aún no conseguía. «Tu madre es sabia», dijo él. «Sí», coincidió Clara sonriendo. «Ella es la mejor mamá del mundo. Incluso cuando está cansada, siempre juega conmigo antes de dormir y siempre hace comida rica, aunque no tenga mucho dinero». Roberto sintió un peso en el pecho. Él sabía quién era Sofía. Sabía que ella trabajaba en la mansión como limpiadora. Sabía que era madre soltera, que vivía con dificultades. Doña Matilde había mencionado eso más de una vez, siempre con un tono de desaprobación, como si la situación de Sofía fuera una falla moral. Pero mirando a Clara, tan bien cuidada, tan llena de vida, Roberto se dio cuenta de que Sofía estaba haciendo un trabajo mejor que muchos padres ricos que él conocía. «Tienes suerte de tener una mamá así», dijo él. Clara sonrió aún más. «Lo sé, ¿y tú? ¿Tú tienes a alguien?». La pregunta fue como un golpe en el estómago. Roberto abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. ¿Qué diría? «Sí, tenía, pero ella se fue y ahora no sé cómo vivir sin ella». Él no dijo nada de eso, apenas movió la cabeza lentamente negando. Clara pareció pensar sobre aquello por un momento. Entonces, sin aviso, ella tomó la mano de Roberto. Los deditos pequeños y calientes envolvieron la mano grande y fría de él, y Roberto sintió algo romperse dentro de él. «Ahora no estás solo», dijo. Clara, con la simplicidad de quien cree que el mundo puede ser reparado con un gesto. Roberto miró la mano de la niña sosteniendo la suya. No logró hablar, no logró moverse. Apenas se quedó allí, sintiendo el calor de aquel pequeño toque, tan diferente del frío que él cargaba hacía un año. Fue en ese momento que Sofía reapareció, corriendo desesperada. «¡Clara! ¿Cuántas veces necesito decirte que no salgas corriendo?
gritó ella deteniéndose frente al banco con la respiración agitada. Clara miró a su madre con inocencia. Solo le estaba haciendo compañía, mamá. Él todavía está solo. Sofía miró de Clara a Roberto y luego a las manos de ellos todavía unidas. Se quedó paralizada sin saber qué hacer. Señor Roberto, juro que voy a controlarla mejor. Esto no va a suceder de nuevo, dijo Sofía rápidamente, intentando bajar a Clara del banco. Pero Roberto, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no quería que el momento terminara. No es necesario, dijo él con la voz baja. Sofía se detuvo confundida. ¿Cómo? Roberto se aclaró la garganta, intentando encontrar las palabras correctas. No necesita disculparse. Ella no está molestando. Fue la primera vez en un año que Roberto admitió en voz alta que no quería estar completamente solo. Sofía se quedó parada allí sin saber cómo reaccionar. Parte de ella quería tomar a Clara y salir, corriendo antes de que la situación se volviera aún más extraña. Pero otra parte, la parte que había aprendido con su propia madre a leer a las personas, vio algo en el rostro de Roberto que la hizo dudar. Él no estaba irritado, no estaba molesto, estaba roto. Está bien, dijo Sofía, la voz más suave ahora, pero solo por unos minutos. Está bien, Clara. Necesitamos ir a casa pronto. Clara asintió sonriendo. Está bien, mamá. Sofía sintió algo extraño en el pecho. No sabía explicar qué era. Tal vez fuera alivio por no haber sido despedida. Tal vez fuera compasión por el hombre que, aun teniendo tanto dinero, parecía haber perdido todo lo que realmente importaba. Clara no paraba de hablar. Sus palabras salían en un flujo continuo, sin pausas, sin filtros, con la honestidad cruda que solo los niños poseen. Ella le contó a Roberto sobre el dibujo animado que había visto por la mañana, sobre la muñeca que quería ganar en Navidad, pero sabía que era demasiado cara, sobre cómo su mamá siempre le cantaba para dormir, incluso cuando estaba muy cansada. Roberto no interrumpió, no intentó cambiar de tema, apenas escuchó. Era extraño. Él no recordaba la última vez que había escuchado realmente a alguien hablar. En las reuniones de trabajo, él oía datos, números, propuestas, pero aquello era diferente. Clara no quería nada de él. No estaba intentando impresionarlo. No estaba midiendo las palabras. No esperaba nada a cambio. Ella solo quería hablar. Y él, sin entender bien por qué, quería escuchar. ¿Te gustan los dibujos animados?, preguntó Clara de repente, mirándolo con expectativa. Roberto tardó en responder. Hacía tanto tiempo que alguien le hacía una pregunta que no estaba relacionada con negocios, que casi no sabía cómo reaccionar. No veo muchos, admitió él. Clara pareció impactada. ¿Nunca? ¿Ni cuando eras pequeño? Hace mucho tiempo, dijo Roberto, una sonrisa triste apareciendo en la comisura de la boca. Clara balanceó las piernas con más entusiasmo. A mí me gustan los dibujos de princesas, pero no solo esos. También me gustan los de dinosaurios y los de cohetes. Mi mamá dice que me puede gustar todo. No necesito elegir. Tu mamá tiene razón, dijo Roberto. Y esta vez la sonrisa duró un poco más. Sofía, observando de lejos, sintió el corazón apretarse. Nunca había visto a Roberto sonreír. Ni una vez. Desde que comenzó a trabajar en la mansión, él siempre fue una figura distante, seria, inaccesible. Doña Matilde siempre hablaba de él como si fuese una estatua, algo que debía ser respetado de lejos, pero nunca tocado. Pero allí, sentado en aquel banco, escuchando la charla de una niña de 3 años, él parecía humano. Clara acomodó su posición en el banco, acercándose aún más a Roberto. Sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Tú tienes hijos?, preguntó ella. La pregunta golpeó a Roberto como una piedra. Sintió la respiración fallar por un segundo. No, respondió él con la voz volviéndose más baja. ¿Por qué no?, insistió Clara sin malicia, solo curiosidad pura. Roberto no sabía cómo responder, cómo explicar a una niña de 3 años que él y Elena lo habían intentado, que habían ido a médicos, que habían esperado y rezado y deseado, pero que nunca sucedió. A veces las cosas no suceden como queremos, dijo él, eligiendo las palabras con cuidado. Clara pensó sobre eso por un momento. Es igual a la abuela. Mamá quería que ella se quedara, pero se fue al cielo. Incluso así, él miró a Clara.
Realmente la miró y vio algo que no esperaba. Comprensión, no intelectual, no racional sino emocional. Aquella niña pequeña, con su vocabulario limitado y su visión del mundo aún en formación, entendía la pérdida, entendía la ausencia. Es parecido, dijo Roberto con la voz casi fallando. Clara se acercó aún más y sin pedir permiso recostó la cabeza en el hombro de él. Entonces podemos estar tristes juntos, dijo ella simplemente. Desde que Elena partió, él evitaba cualquier contacto físico. Apretones de manos en las reuniones eran rápidos y formales. Abrazos de conocidos eran desviados con sutileza. Él había construido una barrera invisible a su alrededor, una distancia que mantenía a todo el mundo lo suficientemente lejos para que no lo lastimaran más de lo que ya estaba lastimado. Pero Clara, con sus 3 años de edad y su total falta de noción de límites sociales, había atravesado aquella barrera como si no existiera, y Roberto no tenía fuerzas para reconstruirla. Ahora Sofía dio un paso al frente, preocupada de que su hija estuviera sobrepasando todos los límites posibles. Pero antes de que pudiera decir algo, Roberto levantó la mano libre, pidiendo que ella esperara. Sofía se detuvo confundida, pero obedeció. Roberto miró a Clara, aún con la cabeza recostada en su hombro, los ojos cerrados, como si estuviera a punto de dormir. ¿No me tienes miedo?, preguntó él en voz baja. Clara abrió los ojos y lo miró confundida. ¿Por qué tendría? Las personas generalmente tienen, admitió Roberto. Clara pensó sobre eso por un momento. Luego se encogió de hombros. No pareces aterrador, solo pareces solo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia. Él sintió los ojos arder, no lloró, no permitió que las lágrimas cayeran, pero sintió todo. El dolor, la soledad, el vacío que cargaba hacía un año y fingía que no existía. Clara se acomodó en el banco, tomando la mano de Roberto nuevamente. ¿Sabes lo que decía la abuela cuando yo me ponía triste?, preguntó ella. ¿Qué?, Roberto logró decir. Ella decía que la tristeza pasa, que a veces tarda, pero siempre pasa. Y mientras no pasa, podemos estar tristes con alguien al lado. Es mejor que estar triste solo. Roberto miró a aquella niña pequeña, con su vestido simple y sus zapatos gastados, y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: gratitud. Clara bostezó, el cansancio finalmente llegando. Creo que mamá va a querer ir a casa pronto, dijo ella soñolienta. ¿Roberto estuvo de acuerdo? Creo que sí, pero ninguno de los dos se movió. Sofía, viendo que Clara estaba comenzando a dormirse, finalmente se acercó. Clara, mi amor, vamos, es tarde. Clara abrió los ojos despacio y miró a Roberto. ¿Vas a estar bien?, preguntó ella con la preocupación genuina de alguien a quien realmente le importa. Roberto sintió el pecho apretarse nuevamente. Voy a estarlo, dijo él, y por primera vez creyó un poco en aquello. Clara sonrió y bajó del banco tomando la mano de su madre. «Chao, tío Roberto», dijo ella, saludando con la mano. «Chao, Clara», respondió Roberto. Sofía sostuvo a su hija de la mano y comenzó a alejarse, pero se detuvo y miró hacia atrás. «Señor Roberto», dijo ella vacilante. «Gracias por no molestarse con ella». Roberto miró a Sofía, viendo por primera vez a la mujer más allá de la empleada de limpieza. Vio el cansancio en sus ojos, la determinación en su postura, la dignidad en su voz. «Fue ella quien no se molestó conmigo», dijo él. «Gracias por eso». Sofía no supo qué decir. Apenas asintió con la cabeza y continuó caminando, llevando a Clara de la mano. Roberto se quedó sentado en el banco, observando a las dos alejarse. Doña Matilde observaba todo desde la ventana del segundo piso de la mansión. Sus ojos acompañaban cada movimiento en la plaza, especialmente el banco donde Roberto estaba sentado. Ella había visto a Sofía pasar con la hija, había visto a la niña acercarse a Roberto, había visto el contacto y no le gustó ni un poco. Matilde tenía 46 años y trabajaba para la familia. Castillo hacía casi 20. Conocía cada rincón de aquella casa, cada hábito de sus habitantes, cada regla no dicha que mantenía todo funcionando perfectamente.
Cuando Elena estaba viva, las cosas eran caóticas. Siempre había gente en la casa, siempre había ruido, siempre había cambios de última hora que desordenaban toda la rutina, cuidadosamente planeada. Matilde soportó aquello porque no tenía opción, pero desde que Elena partió, la casa finalmente volvió a ser como debería ser, silenciosa, organizada, predecible, y Matilde pretendía mantenerla así. 3 días pasaron desde el encuentro en la plaza. Sofía volvió al trabajo, trayendo a Clara consigo, pero manteniendo a la niña siempre cerca y quieta. Ella no quería dar ningún motivo para que Matilde reclamara, aun sabiendo que Roberto había dado permiso. Matilde, por su parte, mantenía distancia. No hablaba con Sofía más allá de lo estrictamente necesario, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto, como si estuviera esperando un error, una falla, cualquier cosa que justificara lo que ella ya había decidido sobre Sofía. Roberto había vuelto a la rutina de siempre, reuniones, llamadas, papeles para firmar, pero algo había cambiado. Se encontraba pensando en la conversación con Clara, en la forma como la niña había tomado su mano sin miedo, sin segundas intenciones, y se encontraba pensando en Sofía también. Sofía estaba limpiando el comedor cuando escuchó el timbre de la puerta trasera sonar. Doña Matilde estaba en algún lugar de la casa, así que Sofía soltó el trapo y fue a atender. Cuando abrió la puerta, sintió el estómago revolverse. Carlos Montoya estaba allí con una sonrisa falsa. «Hola, Sofía», dijo él, como si fueran viejos amigos. Sofía se quedó paralizada por un segundo, después intentó cerrar la puerta. Carlos puso el pie en el camino. «Calma, calma. ¿No es así como saludas al padre de tu hija? Tú no eres padre de nadie», dijo Sofía con la voz saliendo dura. «Vete, Carlos. Solo quiero conversar», dijo él, empujando la puerta despacio. 5 minutos. Sofía miró hacia atrás, verificando si Clara estaba a la vista. La niña estaba jugando en la cocina, distraída. «No tenemos nada de qué conversar», dijo Sofía. «Desapareciste antes de que Clara naciera. Nunca diste un centavo. Nunca preguntaste cómo estaba ella. Y ahora apareces aquí queriendo qué». «Exactamente». Carlos se encogió de hombros. «Supe que estás trabajando aquí, en una mansión elegante, que el patrón es rico. Pensé que tal vez podrías ayudarme». Sofía sintió la rabia explotar en su pecho. «¿Ayudarte?», repitió ella sin creer. «¿Tú quieres que yo te ayude? Después de todo lo que hiciste, después de abandonarme embarazada, de nunca pagar un peso de pensión, de dejar a mi hija crecer sin padre». «Nuestra hija», corrigió Carlos, la sonrisa haciéndose más ancha. «Y sobre eso estaba pensando. Tal vez sea la hora de que yo ejerza mis derechos de padre». La sangre de Sofía se heló. «¿Qué derechos? Tú nunca quisiste ser padre. Me dijiste eso en la cara cuando te conté que estaba embarazada». Carlos se recostó en la pared relajado, como si estuviera simplemente charlando. «Las personas cambian, Sofía, y la ley está de mi lado. Soy el padre biológico. Puedo pedir la custodia compartida o hasta la custodia total, dependiendo de cómo vayan las cosas». Sofía sintió las piernas flaquear. «¿No estás hablando en serio?» «Estoy hablando en serio», dijo Carlos, la voz volviéndose más fría. «Pero sabes, los procesos judiciales son caros. Abogados, tasas, papeleo, da mucho trabajo. Sería más fácil si resolviéramos esto entre nosotros, ¿no crees?» Y allí estaba el chantaje. Sofía miró a Carlos, viendo por primera vez al hombre que él realmente era. No era solo ausente, no era solo irresponsable, era malo. «¿Cuánto?», preguntó Sofía, la voz saliendo trémula de rabia. Carlos sonrió. $5,000 para empezar. Después vemos. «Yo no tengo $5,000, dijo Sofía. «Tú lo sabes, pero tu patrón tiene». Carlos respondió: «Y por lo que escuché, estás bastante cercana a él últimamente. Estoy seguro de que no le importaría ayudar». Sofía sintió ganas de golpearlo, de gritar, de hacer cualquier cosa para quitar esa sonrisa asquerosa de su rostro. Pero no hizo nada de eso. «Sal de aquí», dijo ella en voz baja pero firme. «Ahora». Carlos se encogió de hombros. «Está bien, pero volveré y la próxima. ¿Ves? Tal vez traiga un abogado o tal vez solo aparezca para conocer a mi hija. Al final tengo ese derecho, ¿no?» Él se alejó de la puerta, saludando con la mano. «Piensa en lo que dije. Sofía,
5.000 es barato para garantizar que yo siga lejos. Él se fue, y Sofía se quedó allí temblando, intentando no derrumbarse. Clara apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo la muñeca vieja que cargaba para todos lados. ¿Quién era, mamá? Sofía se limpió los ojos rápidamente, forzando una sonrisa. Nadie, mi amor, solo un vendedor. Clara pareció aceptar la respuesta y volvió a su juego. Sofía se recostó en la pared, sintiendo las lágrimas finalmente escapar. No sabía qué hacer. No tenía dinero, no tenía abogado, no tenía a nadie que pudiera ayudarla. Y Carlos lo sabía. Él había elegido el momento perfecto para aparecer. Había descubierto que ella trabajaba en una casa rica y vio una oportunidad. Sofía cerró los ojos intentando controlar la respiración. No iba a dejar que Carlos se llevara a Clara. No importaba lo que necesitara hacer. No importaba cuánto tuviera que luchar. Doña Matilde apareció en el pasillo, observando a Sofía con una mirada fría. ¿Todo bien por aquí?, preguntó ella, pero el tono dejaba claro que no le importaba realmente. Sofía se limpió el rostro rápidamente. Sí, doña Matilde, solo una equivocación en la puerta. Matilde no pareció convencida, pero no insistió. Apenas dio la espalda y volvió adentro de la casa. Sofía respiró hondo y volvió al trabajo, pero sus manos temblaban mientras limpiaba los muebles. Carlos había plantado una semilla de miedo que ella no lograba arrancar y ella sabía que él volvería. La cuestión era qué haría ella cuando eso sucediera. Carlos volvió al día siguiente y al otro y al otro. Cada vez aparecía en la puerta trasera de la mansión, siempre con la misma sonrisa, siempre con la misma amenaza mal disimulada. Él no pedía ver a Clara, no demostraba ningún interés real en la niña, apenas repetía el mismo discurso. 5.000, o él iría tras sus derechos. Sofía intentaba ignorar, intentaba mantenerse firme, pero el miedo crecía cada día. Y no era solo Carlos. Doña Matilde había percibido que algo estaba mal. No sabía exactamente qué era, pero veía la forma en que Sofía miraba hacia la puerta, la forma en que se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Y Matilde, en su crueldad calculada, decidió usar eso a su favor. Parece distraída últimamente, le dijo a Sofía cierta mañana, mientras la observaba limpiar el piso de la cocina. Sofía no levantó la vista. Estoy bien, doña Matilde. ¿Está segura?, insistió Matilde dando un paso más cerca. Porque parece que está trayendo problemas personales al trabajo y eso no es aceptable. Yo no estoy trayendo nada, dijo ella, aún sin mirar a Matilde. Estoy haciendo mi trabajo como siempre. ¿Será?, preguntó Matilde, cruzando los brazos. Porque vi a un hombre aquí el otro día en la puerta trasera conversando con usted. ¿Quién era? Sofía finalmente levantó los ojos, encontrando la mirada fría de Matilde. Nadie importante, repitió Matilde como si estuviera probando las palabras. Gracioso, porque él volvió varias veces y siempre que aparece usted se pone nerviosa, distraída y su trabajo baja de calidad. Mi trabajo no bajó, dijo Sofía. Yo limpio todo lo que la señora manda, en el tiempo que la señora manda, de la forma que la señora quiere. Matilde dio una pequeña sonrisa. Por ahora, pero si esos problemas personales continúan, tal vez sea mejor que busque otro empleo, un lugar donde no tenga que preocuparse por mantener las apariencias. La señora me está amenazando. La estoy aconsejando, corrigió Matilde, como alguien que está aquí hace mucho más tiempo que usted y sabe cómo funcionan las cosas. Sofía apretó el trapo de piso con fuerza, intentando controlar las ganas de gritar. «Necesito este empleo», dijo ella, la voz saliendo más baja, más vulnerable de lo que le gustaría. Matilde inclinó la cabeza, fingiendo compasión. «Lo sé, y es exactamente por eso que debería resolver sus problemas personales antes de que afecten su posición aquí. Con eso, ella dio la espalda y salió, dejando a Sofía sola en la cocina, temblando de rabia y miedo. En aquel momento, Roberto estaba en la oficina observando todo desde el monitor de seguridad. Él no solía verificar las cámaras. En realidad, ni recordaba que existían la mayor parte del tiempo. Pero en los últimos días, había percibido algo extraño. Sofía estaba diferente, más tensa, más asustada.
Y entonces vio en las grabaciones de los días anteriores, un hombre aparecía en la puerta trasera, siempre en el mismo horario, siempre conversando con Sofía y siempre saliendo con esa sonrisa que Roberto reconocía muy bien. La sonrisa de alguien que tiene algo sobre otra persona. Roberto regresó la grabación y subió el audio. No lograba escuchar todo, pero captó palabras suficientes. Abogado, dinero, chantaje. Él regresó aún más en las grabaciones y vio algo que lo dejó todavía más furioso. La conversación entre Matilde y Sofía de aquella mañana. Roberto apagó el monitor y se quedó parado allí. Elena habría actuado inmediatamente. Habría bajado las escaleras, confrontado a Matilde, protegido a Sofía sin dudar. Pero Elena no estaba más allí, y Roberto necesitaba decidir qué tipo de hombre quería ser. Se levantó de la silla y bajó las escaleras, yendo directo a la cocina. Sofía todavía estaba allí limpiando el piso con movimientos mecánicos, el rostro mojado de lágrimas que ella intentaba esconder. «Sofía», dijo Roberto haciendo que ella se asustara. Ella se giró rápidamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «Señor Roberto, disculpe, yo estaba solo». «¿Quién es él?», interrumpió Roberto. Sofía se puso pálida. «¿Quién?». «El hombre que te está amenazando», dijo Roberto directo. «¿Quién es él?». Sofía sintió las piernas flaquear. Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «Vi las cámaras», explicó Roberto, la voz más suave ahora. «Lo vi apareciendo aquí varias veces. Vi la conversación que Matilde tuvo contigo hoy y necesito saber quién es él y qué quiere». Sofía comenzó a llorar. No logró aguantar más. Se derrumbó allí mismo en medio de la cocina, sollozando sin control. «Él es el padre de Clara», logró decir entre sollozos. «Desapareció antes de que ella naciera. Nunca quiso saber de ella, nunca ayudó con nada. Y ahora volvió porque descubrió que yo trabajo aquí. Él quiere dinero. Dijo que si no le doy, va a entrar con un pedido de custodia». Roberto sintió la rabia explotar en su pecho. «Él no puede hacer eso». «Puede sí», dijo Sofía limpiándose el rostro. «Él es el padre biológico. Tiene derechos y yo no tengo dinero para contratar un abogado. No tengo cómo luchar contra esto. Él lo sabe que estoy acorralada». Roberto se quedó en silencio por un momento procesando todo. «¿Cuánto está pidiendo?» $5,000, respondió Sofía. «Pero dijo que después va a querer más, que siempre va a querer más». ¿Roberto estuvo de acuerdo? «Siempre quieren». Él jaló una silla y se sentó frente a Sofía. «Mírame», dijo él esperando que ella levantara los ojos. «No le vas a dar dinero, ¿entendiste? Ni un centavo. Pero él va a...». «Él no va a hacer nada», interrumpió Roberto, «porque yo voy a encargarme de eso». Sofía negó con la cabeza. «Señor Roberto, no puedo aceptar eso. No es su problema». «Es mi problema si está sucediendo en mi casa», dijo Roberto firme. «Y si está afectando a alguien que trabaja para mí». Sofía comenzó a llorar nuevamente, y fue la primera vez que Roberto sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba desde que Elena partió. Carlos apareció nuevamente 2 días después, pero esta vez no encontró a Sofía sola en la puerta trasera. Encontró a Roberto. Carlos se detuvo por un segundo sorprendido, pero luego recuperó la sonrisa. «Vaya, el patrón en persona. Un placer, soy Carlos, el padre de Clara». Roberto no respondió. Apenas lo observó, con esa mirada fría que hacía temblar a ejecutivos, experimentados en reuniones. «Sé quién eres», dijo Roberto finalmente, «y sé por qué estás aquí». Carlos se encogió de hombros, intentando mantener la postura relajada. «Entonces sabe que solo quiero lo que es mío por derecho. Soy padre. Tengo el derecho de ver a mi hija». «Nunca quisiste ver a tu hija», dijo Roberto, cada palabra saliendo pesada. «La abandonaste antes incluso de que naciera. Nunca pagaste pensión, nunca demostraste interés. No eres padre. Eres un oportunista». Carlos rió, pero había nerviosismo en aquel sonido. «Mira, sin ofender, pero esto no es de tu incumbencia. Es entre Sofía y yo. Todo lo que sucede en esta propiedad es de mi incumbencia», respondió Roberto. «Y no eres bienvenido aquí». Carlos cruzó los brazos, intentando parecer confiado. «Genial, pero la ley está de mi lado. Puedo entrar con pedido de custodia. Puedo probar que Sofía no tiene condiciones de criar a la niña sola. Trabaja todo el día, deja a la niña sola.
Ella nunca deja a Clara sola, interrumpió Roberto. Y no tienes pruebas de nada, porque no hay nada que probar. Sofía es una madre ejemplar. Está bien, dijo él, levantando las manos en rendición. No necesita enojarse. Solo estoy intentando ser razonable aquí. Si ella me da lo que estoy pidiendo, resolvemos esto tranquilos y yo salgo de su vida. ¿Quieres decir, si ella te paga, te vas hasta que necesites más dinero?, corrigió Roberto. Y entonces volverás y volverás de nuevo, porque es eso lo que gente como tú hace. Carlos entrecerró los ojos. ¿Gente como yo? Parásitos, dijo Roberto sin dudar. Personas que no producen nada, no construyen nada, no cuidan de nadie. Apenas aparecen cuando ven oportunidad de sacar ventaja. Carlos dio un paso al frente intentando imponerse. Cuidado con lo que habla. Puede ser rico, pero no es mi dueño. No, coincidió Roberto. Pero soy dueño de esta propiedad y te estoy pidiendo educadamente que salgas ahora. ¿Y si no salgo?, desafió Carlos. Roberto sacó el celular del bolsillo y comenzó a marcar. Entonces llamo a la policía y registro una denuncia por invasión de propiedad e intento de extorsión. Tengo todo grabado en las cámaras de seguridad, sus visitas, sus amenazas, todo. Carlos se puso pálido. No puede hacer eso. Puedo y lo haré, dijo Roberto, manteniendo el tono calmado, a menos que salgas ahora y nunca más vuelvas. Carlos miró de Roberto al celular calculando sus opciones. Se dio cuenta de que no tenía ninguna. Esto no se va a quedar así, dijo él retrocediendo. Tengo derechos. Tienes el derecho de irte mientras todavía puedes, respondió Roberto. Carlos resopló, dio la espalda y salió, pero no sin antes gritar. ¿Cree que resolvió alguna cosa? Volveré y la próxima vez traigo al abogado. Roberto apenas lo observó irse. Luego entró en la casa y cerró la puerta. Pero él sabía que aquello no había terminado. Sofía estaba en la sala sosteniendo a Clara en brazos, el rostro pálido de miedo. Ella había escuchado todo. Señor Roberto, mañana por la mañana vaya a mi oficina, dijo Roberto sin rodeos. Le daré el contacto de mi abogado. Él es especialista en derecho de familia. Se encargará de todo. Yo no tengo cómo pagar, comenzó Sofía, pero Roberto levantó la mano. No estoy pidiendo pago, estoy ofreciendo ayuda. ¿Pero por qué?, preguntó Sofía, la voz temblando. ¿Por qué está haciendo esto? Yo soy solo su limpiadora. ¿Por qué le importa? Roberto se quedó en silencio por un largo momento, buscando las palabras correctas. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Y porque Elena nunca habría dejado que esto sucediera. Ella te habría defendido sin dudar. Y yo necesito honrar eso. Sofía comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Doña Matilde eligió exactamente aquel momento para aparecer. Señor Roberto, necesito hablar con usted sobre... Se detuvo al ver la escena. Sofía llorando, Clara en sus brazos. Roberto allí parado con aquella expresión seria. ¿Sobre qué?, preguntó Roberto sin quitar los ojos de Sofía. Matilde vaciló. Sobre Sofía. Yo creo que sería mejor si ella se tomara algunos días libres. Ella claramente está pasando por problemas personales que están afectando el trabajo. Roberto finalmente miró a Matilde. No, dijo él simple y directo. Matilde parpadeó sorprendida. Disculpe. Sofía no se va a tomar días libres, dijo Roberto. Ella va a continuar trabajando normalmente y usted va a dejar de usar sus problemas como excusa para intentar deshacerse de ella. Matilde se puso pálida. Señor Roberto, yo estaba apenas... Sé exactamente lo que estaba haciendo, interrumpió Roberto, la voz volviéndose más fría. Y voy a dejarlo muy claro ahora. Sofía trabaja para mí, no para usted. Si ella tiene algún problema, viene a hablar conmigo, no con usted. Y si descubro que le está dificultando la vida de cualquier forma, vamos a tener una conversación muy seria sobre su futuro en esta casa. Fue la primera vez en 20 años que alguien habló con Matilde de esa manera. Ella se quedó allí paralizada, el rostro rojo de humillación y rabia. ¿Entendió?, preguntó Roberto. Matilde apretó los labios en una línea fina. Sí, señor. Genial, puede irse. Matilde dio la espalda y salió. Cuando ella desapareció, Roberto volvió su atención a Sofía. ¿Estás bien? Sofía asintió, aún sosteniendo a Clara.
Lo estoy. Gracias por todo. Roberto asintió con la cabeza. Mañana en mi oficina a las 9, traiga a Clara si es necesario. Allí estaré, prometió Sofía. A la mañana siguiente, Sofía entró en la oficina de Roberto con Clara de la mano. La niña miraba alrededor con ojos agrandados, impresionada con los libros, los cuadros, la mesa enorme de madera oscura. Roberto estaba sentado detrás de la mesa, pero se levantó cuando las vio entrar. «Buenos días», dijo él, indicando las sillas frente a la mesa. «Siéntense». Sofía se sentó, colocando a Clara en su regazo. La niña se quedó quieta por una vez, sintiendo la seriedad del momento. Roberto tomó una carpeta y la colocó frente a Sofía. «Aquí está el contacto del doctor Fernando Quiroga. Es uno de los mejores abogados de derecho de familia de la ciudad. Ya le expliqué la situación. Él te recibirá hoy por la tarde si puedes». Sofía miró la carpeta, después a Roberto. «Señor Roberto, no sé cómo agradecer, pero necesito ser honesta. No tengo cómo pagar a un abogado de ese nivel. No ahora, tal vez nunca. Él no va a cobrar», dijo Roberto. Sofía negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Es demasiado». «No es caridad», explicó Roberto. «Es justicia. Lo que Carlos está haciendo está mal. Y personas como él solo consiguen continuar haciéndolo porque saben que sus víctimas no tienen recursos para luchar». «¿Pero por qué el señor está haciendo esto?», preguntó ella con la voz temblando. «Porque Elena habría hecho lo mismo», dijo él finalmente. «Ella nunca lograba ver una injusticia sin hacer algo al respecto. Y yo pasé el último año evitando todo lo que ella representaba, porque dolía demasiado recordar. Pero tal vez honrar quién era ella no signifique borrar el dolor. Signifique continuar haciendo lo que ella haría». Sofía se limpió los ojos. Su esposa debía ser una persona increíble. Lo era, coincidió Roberto, una pequeña sonrisa triste apareciendo. «Ella te amaría. Amaría la forma en que luchas por Clara. La forma en que no bajas la cabeza. Incluso cuando todo está en tu contra». Clara, que se había quedado quieta hasta entonces, de repente habló. «Mi mamá es la mejor del mundo». Roberto miró a la niña y sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez. «No dudo de eso». Sofía tomó la mano de su hija, apretándola levemente. «¿Qué va a hacer el abogado exactamente?», preguntó ella. Roberto abrió la carpeta y explicó. «Primero, va a entrar con una acción para garantizar que Carlos no tenga derecho de custodia. Va a usar el historial de abandono, la falta de pensión, la ausencia total durante los 3 primeros años de vida de Clara. Después, si Carlos insiste en aparecer o hacer amenazas, va a entrar con una medida de protección. Y si es necesario, vamos a demandar por intento de extorsión». Sofía se puso pálida. «¿Eso no lo va a poner más bravo?». «Probablemente», admitió Roberto. «Pero hombres como Carlos son cobardes. Solo atacan cuando creen que pueden vencer fácil. En el momento en que perciben que van a enfrentar resistencia real, suelen retroceder». «¿Y si él no retrocede?», preguntó Sofía en voz baja. Roberto la miró directamente a los ojos. «Entonces seguimos luchando hasta donde sea necesario». Sofía sintió algo romperse dentro de ella, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez desde que Carlos apareció, ella no estaba sola. «Gracias», dijo ella con la voz embargada. «En serio, gracias». Roberto asintió con la cabeza. «No necesitas agradecer. Solo necesitas aparecer en la oficina del doctor Fernando hoy a las 3 de la tarde. La dirección está en la carpeta». Sofía tomó la carpeta, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Clara se movió en el regazo de su madre y miró a Roberto. «Tío Roberto, ¿vas a ayudarnos?», preguntó ella con la simplicidad directa de los niños. «Voy», respondió Roberto. Clara sonrió. «Entonces eres bueno». «Igual que yo dije». Roberto sintió algo calentarse en su pecho. «Gracias, Clara». Sofía se levantó aún sosteniendo la carpeta. «No vamos a molestar más. Sé que el señor tiene trabajo». «No están molestando», dijo Roberto. «¿Y Sofía?». Ella se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Si Carlos aparece de nuevo, me llamas inmediatamente. No intentes lidiar sola». «¿Entendido?». Sofía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba cargar todo sola. Cuando ellas salieron, Roberto se quedó allí sentado, mirando hacia la puerta cerrada.
Elena habría estado orgullosa. Él podía casi escucharla diciendo, «Viste, no es tan difícil hacer lo correcto». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No, no era tan difícil. Solo había olvidado cómo, aquella tarde, Sofía fue a la oficina del doctor Fernando Quiroga. Era un hombre de 60 años, cabello canoso, lentes de armazón dorado y una manera calmada que inmediatamente la hizo sentir cómoda. Ella contó todo sobre Carlos, sobre el abandono, sobre las amenazas recientes. El abogado escuchó todo sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando ella terminó, él se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Sofía, voy a ser directo contigo. El caso no es complicado. Carlos no tiene base para pedir la custodia. El historial de él trabaja completamente en su contra. Pero él puede intentar usar el sistema para asustarte y forzarte a pagar». «¿Entonces qué hago?», preguntó Sofía. «Nada», respondió el doctor Fernando. «Tú continúas viviendo tu vida. Yo me encargaré del resto. Voy a presentar los papeles esta misma semana. Si él aparece de nuevo, me llamas. Si él intenta hablar contigo, no respondes. Cualquier comunicación pasa por mí ahora». «¿Cuánto tiempo va a llevar?». «Algunas semanas», dijo el doctor Fernando. «Pero vas a salir de esto con la custodia total y, si consigo lo que quiero, con una orden de restricción contra él». Sofía comenzó a llorar de alivio. «Gracias». «Muchas gracias». El doctor Fernando sonrió gentilmente. «Agradezca a Roberto. Él es quien está pagando por todo esto. Y entre tú y yo, en 20 años que conozco a ese hombre, nunca lo vi hacer algo así. Sea lo que sea que sucedió entre ustedes, lo conmovió». Sofía negó con la cabeza. «No sucedió nada. Mi hija solo conversó con él. Fue solo eso». El doctor Fernando rió bajito. «A veces es solo eso lo que necesitamos. Alguien que nos recuerde que todavía existen cosas buenas en el mundo». La noche de Navidad llegó silenciosa. No hubo fiesta en la mansión. No hubo cena elaborada. No hubo árbol gigante decorado con 1000 luces. La casa permaneció como estaba, quieta, elegante y vacía. Pero algo era diferente. Roberto no huyó. Por primera vez en un año, no intentó borrar el día del calendario. No salió de casa para evitar los recuerdos. No se encerró en la oficina, fingiendo que el trabajo era más importante que enfrentar la ausencia. En cambio, salió a la plaza. El mismo banco donde todo comenzó lo esperaba, rodeado por luces que brillaban suavemente en la oscuridad de diciembre. Él se sentó allí, no más intentando huir de la fecha, sino permitiéndose estar presente en ella. Y no demoró mucho para que una vocecita conocida rompiera el silencio. Tío Roberto», gritó Clara corriendo en dirección a Roberto con Sofía justo detrás. Roberto levantó los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de sonreír. «Hola, Clara», dijo él, y su voz no estaba tan pesada como antes. La niña subió al banco a su lado, como si aquel fuera el lugar más natural del mundo para estar. «Vinimos a ver las luces. Mi mamá dijo que hoy es especial». «Lo es», coincidió Roberto. «Es Navidad». Clara balanceó las piernitas en el aire. «¿Estás solo de nuevo?». Roberto la miró después a Sofía, que se acercaba despacio, respetando el espacio, pero quedándose lo suficientemente cerca para proteger. «No tanto como antes», respondió él honestamente. Clara pareció satisfecha con eso. «Bueno, porque estar solo en Navidad es triste». La abuela siempre decía eso. Roberto sintió aquel dolor familiar en el pecho, pero esta vez no intentó sofocarlo. Dejó que existiera, reconoció su presencia y continuó respirando. «Tu abuela tenía razón», dijo él. Sofía finalmente llegó lo suficientemente cerca para hablar. «Señor Roberto, disculpe molestar. Lo vi aquí», y Clara salió corriendo antes de que pudiera impedirla. «No está molestando», dijo Roberto, y se dio cuenta de que era verdad. Sofía vaciló. Luego se sentó en el banco también, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. «El doctor Fernando me llamó hoy», dijo ella, la voz cargando alivio. Carlos desistió. Cuando vio que iba a enfrentar un proceso de verdad, desapareció. Debe haberse dado cuenta de que no iba a ganar nada. Roberto asintió. «Cobarde hasta el final». «Sí», coincidió Sofía. «Pero terminó, finalmente terminó.
Se quedaron en silencio por un momento, apenas observando las luces de la plaza parpadear despacio. Clara llenó el silencio con su charla usual, hablando sobre el regalo simple que había recibido, sobre el pastel que su mamá había hecho, sobre cómo las estrellas parecían más brillantes hoy. Roberto escuchó todo. Y esta vez no era solo por educación, era porque él realmente quería escuchar. ¿Sabes lo que la abuela decía sobre la Navidad?, preguntó Clara de repente girándose hacia Roberto. ¿Qué?, respondió él. Ella decía que la Navidad no es sobre tener todo, es sobre estar con quien importa. Roberto sintió los ojos arder. Tu abuela era muy sabia. Lo era, coincidió Clara. Entonces inclinó la cabeza. Ah, tú tenías a alguien que era sabia también. Roberto tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz estaba firme. Tenía, mi esposa Elena, ella era parecida a tu abuela. Creía que nadie debía quedarse solo, que todo el mundo merecía a alguien a quien le importara. ¿Dónde está ella?, preguntó Clara con la inocencia de los niños. Sofía se puso tensa, lista para desviar la conversación, pero Roberto respondió antes. Ella se fue al cielo igual que tu abuela. Clara pensó sobre eso por un momento, balanceando las piernas despacio. Entonces ellas deben estar allá arriba, siendo amigas y cuidándonos. Roberto sintió una lágrima escapar, pero no la limpió. Dejó que rodara por el rostro, aceptando que estaba bien sentir. Creo que sí, dijo él con la voz embargada. Clara se acercó más y tomó su mano, aquel gesto simple que había comenzado todo. Entonces no estamos solos, nunca lo estamos de verdad. Y fue en aquel momento que Roberto finalmente entendió. La Navidad no necesitaba ser igual para continuar significando algo. No necesitaba tener fiesta grande, árbol enorme, música alta. Podía ser apenas eso, un banco de plaza, una niña hablando demasiado, una madre observando con ojos cansados pero esperanzados. Podía ser silencioso y aún así verdadero. Podía ser pequeño y aún así suficiente. Elena no volvería. Esa Navidad nunca sería igual a las anteriores. Pero seguir viviendo no era traición, era honor. Era una forma silenciosa de continuar amando. Sofía observaba a Roberto viendo algo cambiar en su rostro. No era felicidad plena, no era la cura completa, pero era un comienzo. Era una grieta en la armadura que él había construido alrededor del corazón. Gracias, dijo Roberto de repente mirando a Sofía. Ella parpadeó confundida. ¿Por qué? Por dejar a Clara ser quien ella es. Por criar a una niña que sabe que la empatía importa más que las reglas sociales. Por recordarme que todavía existen personas buenas en el mundo. Sofía sintió el pecho apretarse. Solo hago lo que puedo, igual que todo el mundo. No, disintió Roberto. No igual que todo el mundo. La mayoría de las personas habría enseñado a Clara a ignorar a un extraño solitario en un banco. Tú le enseñaste a ofrecer compañía. Eso importa. Sofía apenas asintió, sintiendo lágrimas en los ojos. Señor Roberto, vamos a hacer una cena simple en casa. Si usted quiere venir, dijo ella. Roberto se quedó sorprendido. No quiero molestar. No va a molestar. Sería bueno tenerlo allá. Él vaciló, luego asintió. Está bien, iré. Clara aplaudió, animada. La cena fue simple: arroz, pollo, ensalada y un pastel comprado en el mercado. Pero fue la mejor cena que Roberto tuvo en años. Clara habló sin parar, contó historias sin sentido, hizo preguntas aleatorias y rió de cosas que solo ella encontraba graciosas. Sofía observaba sonriendo. Y en aquel momento, Roberto percibió que tal vez fuera exactamente eso lo que él necesitaba. No sustitución, no olvido, sino conexión. Permiso para continuar. Recuerdo de que la vida todavía tenía momentos pequeños y preciosos, incluso después de pérdidas enormes. Él se quedó allí por algún tiempo más. Cuando finalmente se levantó para irse, Clara saludó con la mano. «Chao, tío Roberto». Roberto saludó de vuelta. «Hasta luego, Clara». Sofía lo miró una última vez antes de partir. «Feliz Navidad, señor Roberto». Roberto vaciló, entonces respondió con una voz que no usaba hacía mucho tiempo. «Feliz Navidad, Sofía». Y por primera vez en un año, él realmente quiso decir aquello, porque él había aprendido algo importante.
Seguir viviendo no era traicionar a quien partió, era honrar la memoria de ellos al continuar siendo humano. La historia de Roberto y Clara nos recuerda que el duelo no es un lugar donde debemos vivir para siempre, sino un camino que atravesamos. Muchas veces las respuestas que buscamos no están en grandes gestos o regalos caros, sino en el coraje de una niña al tomarnos de la mano e invitarnos a sentarnos en el banco de la vida nuevamente. Les traje esta narrativa hoy para que reflexionemos sobre cómo pequeñas conexiones pueden salvar el corazón que ya desistió de latir. ¿Y tú? ¿Ya permitiste que alguien inesperado iluminara tu día? Deja tu reflexión en los comentarios y vamos a esparcir un poco de esperanza juntos. ¿Y entonces qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No olvides dejar tu me gusta en el video para apoyarnos y suscribirte al canal. Hasta la próxima.